Pasa la voz y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Pasé 3 horas preparando ese almuerzo del Día de la Madre. 3 horas picando verduras, marinando el asado y horneando un bizcocho de limón desde cero. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque pensé que importaba. Pensé que la familia importaba. El comedor lucía hermoso. La luz del sol primaveral entraba por las ventanas, reflejándose en las copas de cristal que había heredado de mi madre. Tulipanes frescos alegraban el centro de la mesa. Amarillos, porque eran los favoritos de Ximena, aunque ella nunca me agradeció haberlo recordado. «Mamá, esto se ve genial», dijo Gael al llegar, besando brevemente mi mejilla antes de tomar su asiento habitual junto a Ximena. Ella ni siquiera se molestó en saludar. Simplemente recorrió la habitación con esa mirada crítica suya y dejó caer su bolso de diseñador sobre mi aparador antiguo con un golpe seco. «Hace calor aquí, ¿no? ¿Alguna vez usas el aire acondicionado, Elara?», preguntó. Me tragué mi primera respuesta. A mis 63 años, había aprendido que batallas valía la pena librar. «Lo ajustaré después de comer», dije, forzando una sonrisa. «La comida está lista y no quiero que se enfríe». La tensión ya se estaba acumulando, como una tormenta a punto de desatarse. Durante 5 años, los había estado ayudando económicamente, pagando su alquiler, cubriendo los pagos de su coche e incluso financiando la mayor parte de sus gastos de vida. Para cuando mi esposo Adrián falleció hace 8 años, Gael y yo ya éramos un equipo. Él había sido mi roca. Yo había sido su animadora. Luego conoció a Ximena. Ella era hermosa, no hay duda al respecto, y él estaba perdidamente enamorado. Pero había algo en ella que me inquietaba. Algo en la forma en que lo miraba, como si él fuera un proyecto más que una pareja. Pero yo confiaba en el juicio de Gael. Él la amaba y eso era todo lo que importaba. Los ayudé con su boda y con el enganche de su primera casa, la cual tuvieron que vender un año después cuando su situación financiera se volvió insostenible. Ese fue el momento en que me convertí en su respaldo, su red de seguridad, o como yo prefería llamarlo, su cajero automático, personal. Al principio era solo el alquiler. Luego los pagos del coche. Luego las tarjetas de crédito. A estas alturas, estaba transfiriéndoles 3.000 pesos al mes, religiosamente, como si fuera una factura más. No es que no pudiera permitírmelo. Adrián y yo habíamos sido inteligentes con nuestro dinero. Habíamos ahorrado para la jubilación y las inversiones habían madurado bien. Pero cada vez que transfería ese dinero, sentía un nudo en el estómago. Porque por cada centavo que les daba, Ximena se volvía más exigente, y Gael se volvía más silencioso. Ella no me trataba como a su suegra, ni siquiera como a una amiga. Me trataba como un mal necesario. Un mal que venía con una chequera. El almuerzo transcurrió con la superficialidad esperada. Hablamos del tiempo, de la serie de televisión que Gael y Ximena estaban viendo y de los tulipanes en el centro de la mesa. No, Ximena no se dio cuenta de que eran sus favoritos. Dijo que prefería las orquídeas. No me sorprendió. Luego, Gael mencionó que habían estado pensando en mudarse a un apartamento más grande. Mis oídos se aguzaron. ¿En serio? Eso suena emocionante. ¿Dónde están buscando?, pregunté. Bueno, mamá, hay este lugar en el centro, comenzó Gael. Ya lo encontramos, interrumpió Ximena, sus ojos brillando con una avidez que no me gustaba. Está a solo unas cuadras de la oficina de Gael, y tiene 2 baños, una cocina enorme, es perfecto. ¿Y el precio es? El precio es que, Ximena, la interrumpí. Quería escucharlo de sus labios, no de los de Gael. Ximena sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bueno, Elara, tú siempre has sido tan exitosa en tus negocios. Pensamos que sería un lujo que podrías permitirte compartir. Después de todo, tienes una vida de ahorros para disfrutar. Sentí un escalofrío. Mi carrera en contabilidad había sido el resultado de años de arduo trabajo y dedicación, no un lujo caído del cielo. Mis ahorros, Ximena,
Son el fruto de una vida de esfuerzo de Adrián y mía. Son para mi jubilación, para mi seguridad. Pero, Elara, dijo Gael, con ese tono de niño grande que me derretía el corazón. Sabes lo mucho que necesitamos espacio. Ximena está trabajando muy duro y yo también. Y no podemos seguir en un lugar tan pequeño. ¿Y no pueden permitirse un apartamento que no necesite de mis ahorros?, pregunté. Ximena se rió, una risa fría y aguda. Elara, por favor. Eres tan dramática. Siempre fuiste la arpía de la oficina, la que controlaba todo con mano de hierro. ¿Ahora quieres hacer lo mismo con nosotros? Es solo dinero. ¿Por qué eres tan tacaña? La palabra, arpía. Dicha con tal desprecio, con tal facilidad. Y Gael, mi hijo, mi roca, se quedó en silencio. No movió un músculo. No dijo una palabra. Simplemente me miró, y en sus ojos vi una mezcla de vergüenza y resignación. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue el insulto en sí, sino el silencio de Gael. El hecho de que permitiera que su esposa me humillara en mi propia casa, en el Día de la Madre, después de todo lo que había hecho por ellos. Los 180.000 pesos. Las lágrimas. Los sacrificios. Todo pasó por mi mente en un instante. Me levanté de la mesa, mi voz sorprendentemente tranquila. Ya he tenido suficiente. He tenido suficiente de su falta de respeto, de su ingratitud y de su creencia de que pueden exigirme cualquier cosa. Los dos pueden irse. Gael intentó protestar, pero Ximena lo detuvo con una mirada. Pero mamá, la comida, dijo Gael, con una voz que sonaba hueca. La comida se quedará aquí, respondí. Y sus cosas también. Quiero que se vayan. Ahora. Ximena se levantó, su rostro contraído por la ira. No puedes hacernos esto, Elara. Somos tu familia. Mi familia no me insulta en mi propia casa, dije, señalando la puerta. Ahora, fuera. Se fueron, dejando la comida intacta sobre la mesa, el bizcocho de limón sin probar. Y yo me quedé allí, de pie en mi hermoso comedor, la luz del sol todavía filtrándose por las ventanas, los tulipanes aún amarillos y vibrantes. Y me di cuenta de la amarga verdad, para ellos, yo no era una madre, ni siquiera una suegra. Era un cajero automático. Y acababa de cerrar. Esa noche, el sueño me eludió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ximena, escuchaba la palabra arpía, y, lo que era peor, sentía el peso del silencio de Gael. Mi hijo, mi único hijo, se había convertido en un extraño. La idea de que permitiera que su esposa me tratara así me corroía el alma. Era como si la voz de Adrián susurrara en mi oído, ¿esto es lo que nuestra familia se ha convertido? Me levanté antes del amanecer, con una determinación férrea. No más. No un centavo más. Ignoré las llamadas de Gael y Ximena que comenzaron temprano en la mañana. Sonaba el teléfono y lo dejaba sonar. No estaba lista para hablar. Primero, necesitaba poner mis finanzas en orden. Me senté frente a mi computadora, abriendo mis cuentas bancarias. Allí estaban, los registros de 5 años de transferencias automáticas. 3.000 pesos cada mes. Eso sumaba la asombrosa cantidad de 180.000 pesos que les había entregado. 180.000 pesos que podrían haberme permitido un retiro más cómodo, viajes, quizás incluso una pequeña cabaña junto al lago que Adrián y yo siempre habíamos soñado. Revisé los extractos de sus tarjetas de crédito que había estado cubriendo, y los patrones de gasto de Ximena eran alarmantes. Ropa de diseñador, joyas, viajes improvisados, cenas extravagantes. No eran gastos de supervivencia, eran gastos de un estilo de vida que no podían permitirse sin mi dinero. Mi teléfono volvió a sonar. Era Ximena, con un mensaje de texto esta vez, Elara, ¿ya transferiste el depósito? Lo necesitamos para el apartamento. No seas tan lenta. Ni una disculpa. Ni una pizca de remordimiento.
Solo una exigencia. Luego, Gael. Su voz sonaba un poco más apurada. Mamá, ¿pasó algo? ¿El depósito del apartamento? Ximena está un poco alterada. ¿Podrías transferirlo hoy? Gael, dije, mi voz calmada y firme, una voz que no había usado con él en mucho tiempo. No habrá ningún depósito para el apartamento. Y no habrá más transferencias de 3.000 pesos. He congelado mis ahorros. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio de incredulidad. ¿Qué quieres decir con «congelaste tus ahorros?», preguntó finalmente. Significa que he transferido la mayor parte de mi dinero a un certificado de depósito con un bloqueo de 6 meses. No puedo tocarlo, ni tampoco ustedes. Ya no seré su apoyo financiero. Pero mamá. No puedes hacer eso. Vivimos de eso. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros?, exclamó Gael, su voz elevándose. Lo que significa, dije, es que tendrán que aprender a valerse por sí mismos. Tienen 2 manos, 2 trabajos. Son adultos. Ya es hora de que actúen como tales. Colgó. No me sorprendió. Confirmé la transferencia. El dinero, una suma considerable, ahora estaba seguro. Una sensación de paz me invadió, una paz que no había sentido en años. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Las llamadas comenzaron de nuevo, esta vez de ambos, enloquecidas, furiosas. Las ignoré todas. Sabía lo que vendría después, las súplicas, las amenazas, la manipulación emocional. Pero estaba preparada. Había tomado una decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Los 2 días siguientes fueron los más tranquilos que había tenido en años. No más llamadas exigiendo dinero, no más comentarios pasivo-agresivos. Incluso me permití una pequeña indulgencia, reservé un crucero a Alaska, algo que Adrián y yo siempre quisimos hacer, pero que siempre pospuse por alguna emergencia financiera de Gael y Ximena. La calma se rompió al tercer día. El teléfono sonó, y era Gael. Su voz era una mezcla de furia y desesperación. Mamá, esto es inaceptable. La renta no se pagó. El propietario nos llamó. ¿Qué demonios te pasa? ¿Nos estás castigando por algo? Mi voz fue firme. No te estoy castigando, Gael. Estoy estableciendo un límite. ¿Un límite? ¿De qué diablos estás hablando?, espetó. Estoy hablando de los 180.000 pesos que te he dado en los últimos 5 años. Estoy hablando de la forma en que tú y Ximena me han tratado. Me han usado como un cajero automático. Me han insultado. Y tú, Gael, tú te quedaste en silencio mientras tu esposa me llamaba, arpía, en mi propia casa, el Día de la Madre. ¿Crees que eso es aceptable? Hubo una pausa. Mamá, sabes que Ximena tiene una boca grande. No quiso decir eso. Estaba estresada por el apartamento. No se trata de lo que quiso decir Ximena. Se trata de que tú lo permitiste. Se trata de tu silencio, Gael. Pensé que te había enseñado el respeto. Pensé que te había enseñado a defender lo correcto. Pero es que si Ximena se molesta, me hace la vida imposible. Ella es así, exclamó. Y tú eliges tolerarlo, le respondí. Así que no, Gael. No habrá más dinero. Mis ahorros están congelados, y no los tocaré. Tendrán que encontrar su propia manera de pagar la renta y el nuevo apartamento. Y si Ximena es tan controladora como dices, quizás deberías pensar en tus propias elecciones. Gael colgó, furioso. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Unas horas después, el teléfono volvió a sonar. Era Ximena. Su voz era dulce, empalagosa. Elara, cariño, lamento mucho cómo actué el otro día. Estaba tan estresada por el apartamento nuevo y las finanzas. No quise decir nada de eso. Ya sabes cómo soy,
a veces mi boca va más rápido que mi cerebro. ¿Podrías por favor enviar el depósito hoy? Supe que era una actuación. Ximena, dije con frialdad. Mi compromiso financiero con ustedes ha cambiado. Ya no les daré dinero. El tono de Ximena cambió instantáneamente. La dulzura se desvaneció, reemplazada por una ira hirviente. Sabía que eras una arpía. Siempre has sido una controladora. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Nos vas a dejar en la calle. Eso es problema suyo, Ximena, respondí. Mi responsabilidad es mi propia seguridad y mi propio bienestar. Ustedes tienen la capacidad de trabajar y ganarse la vida. Háganlo. Colgué. Elara sabía que no había terminado. Pronto, mi teléfono comenzó a explotar con llamadas y mensajes de otros familiares. Mi hermana, Ricardo, mi sobrina Laura, mi tía Elena. Todos habían sido contactados por Ximena, quien les había contado una historia de victimización. Elara, ¿cómo pudiste hacerle esto a Gael? Está desesperado, dijo Ricardo. Abandonar a tu propio hijo. ¿Qué clase de madre hace eso?, exclamó Laura. Incluso mi tía Elena, que generalmente era una persona sensata, parecía confundida. Mi amiga Silvia fue la única que no me juzgó. Elara, hiciste lo correcto. No puedes seguir siendo su colchón financiero. Necesitan aprender a pararse sobre sus propios pies. Pero Ximena está manipulando a toda la familia, dije, sintiendo el cansancio. Déjalos, respondió Silvia. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Y cuando lo haga, la gente verá quién es la verdadera arpía aquí. Silvia tenía razón. Ximena no estaba enojada por el apartamento, estaba enojada porque le había cortado el acceso a mi dinero. Y eso, pensé, era un problema que ellos tendrían que resolver. La invitación llegó de Gael, una cena familiar urgente en su nuevo, y aún no pagado, apartamento. No era una cena, era una intervención. Lo sabía. Pero decidí ir. Si iban a juzgarme, al menos lo harían a mi cara. El apartamento era tan extravagante como Ximena había descrito. Muebles de diseñador, arte contemporáneo en las paredes, electrodomésticos de última generación. Todo ello pagado, por supuesto, con mi dinero. La mesa estaba puesta con vajilla fina, y Ximena, vestida impecablemente, actuaba como la anfitriona perfecta, sonriendo y ofreciendo bebidas. Era una escena de emboscada elegantemente orquestada. Ricardo, Laura, Lorena, otra sobrina, e incluso mi tía Elena estaban allí. Sus miradas hacia mí eran una mezcla de preocupación forzada y un juicio silencioso. Elara, estamos todos muy preocupados por ti, comenzó Ricardo, con un tono condescendiente. No es propio de ti ser tan intransigente. Gael y Ximena te necesitan. Preocupados por mí, respondí, mi voz elevándose ligeramente. No, Ricardo. Están preocupados por el dinero. Preocupados porque Gael y Ximena no pueden pagar este apartamento si no soy yo quien lo hace. Y eso, me parece, es el problema de ellos, no el mío. Ximena intentó interrumpir, pero la ignoré. Miré directamente a Gael. Gael, quiero preguntarte algo. El día de la madre, Ximena me llamó, arpía, en mi propia casa. Me humilló. ¿Recuerdas lo que hiciste? Gael balbuceó, mamá, yo no sabía qué decir. Ximena estaba enojada. No dijiste nada, Gael, lo interrumpí. Te quedaste en silencio. Y ese silencio fue más ruidoso que cualquier insulto. En ese momento, mi tía Elena, que había estado observando la escena con una mirada penetrante, habló. Ustedes dos, Gael y Ximena, han estado viviendo de los ahorros de Elara durante demasiado tiempo. Ella es una mujer trabajadora que se ganó cada centavo. Y ustedes la han tratado como un cajero automático. Hubo un silencio aturdido en la habitación. Ximena intentó protestar, pero tía Elena continuó. Ximena, ¿dónde está el dinero del que hablas?
¿Por qué necesitan tanto de Elara si Gael tiene un buen trabajo? ¿Acaso hay algo que nos estás ocultando sobre tus gastos? La pregunta de tía Elena golpeó una fibra sensible. La sonrisa de Ximena se desvaneció. Su cara se puso pálida. El brillo en sus ojos se convirtió en miedo. Yo no sé de qué hablas, tía Elena, balbuceó. Lo sé, exclamó Laura, que había estado charlando con Silvia la semana anterior. Silvia me dijo que Ximena tiene un problema de compras y que ha estado gastando el dinero de Elara en cosas innecesarias. La bomba había explotado. Las miradas de todos se dirigieron a Ximena, y luego a Gael. Así que no, dije, levantándome de mi asiento. No voy a restablecer las transferencias. No voy a financiar este apartamento. Y no voy a seguir siendo su red de seguridad. Gael se levantó, suplicante. Mamá, no puedes hacer esto. Te necesitamos. Vamos a perder todo. No, Gael. Tú y Ximena se necesitan el uno al otro para enfrentar sus problemas. Yo me voy. Y ustedes, resuelvan este desorden que han creado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Dejé el apartamento en silencio, dejando a mi familia en medio de la conmoción y las acusaciones. Finalmente, me había liberado. Las 3 semanas siguientes fueron extrañamente pacíficas. No hubo llamadas ni mensajes de Gael o Ximena. Un silencio sepulcral, pero liberador. La familia también se mantuvo a distancia. Supuse que la intervención había terminado en un fiasco, y que Ximena estaba demasiado ocupada lidiando con sus propias consecuencias como para seguir manipulando a los demás. Disfruté de mi nueva libertad. Hice planes para el crucero a Alaska, investigué excursiones y restaurantes. Era una sensación maravillosa poder pensar solo en mí, sin la constante preocupación por sus problemas financieros. Silvia, mi amiga, seguía siendo mi confidente. No creas que Ximena cambiará de la noche a la mañana, me advirtió un día. La gente con problemas de adicción necesita tocar fondo. Y ella todavía no lo ha hecho, no realmente. Yo me encogí de hombros. Que haga lo que quiera. Mi dinero está seguro y mi vida, por fin, está en paz. Una noche, casi a medianoche, el timbre de mi puerta sonó de forma insistente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser a estas horas? Miré por el mirador y mi respiración se detuvo. Era Ximena. Desaliñada, el maquillaje corrido, los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Abrí la puerta solo un poco. Ximena, ¿qué haces aquí a estas horas? Elara, por favor, déjame pasar, sollozó, su voz ronca. Necesito hablar contigo. Es urgente. Gael. Gael me va a dejar. La dejé entrar, aunque con recelo. Se sentó en mi sofá y rompió a llorar incontrolablemente. La observé en silencio, sin ofrecer consuelo. No sentía pena por ella. Sentía un cansancio profundo. Cuando se calmó un poco, levantó la vista. Gael, lo descubrió todo. Mis mentiras. La deuda. Dijo que no puede seguir con esto. Dijo que ya no me reconoce. ¿Qué fue lo que descubrió, Ximena?, pregunté, mi voz inexpresiva. La deuda, susurró. Todo. La adicción. He estado viendo a una terapeuta. Ella dice que tengo una adicción a las compras compulsivas. Sacó de su bolso 6 tarjetas de crédito, todas de diferentes bancos. Las arrojó sobre la mesa de café. Esto es solo una parte, dijo, su voz ahogada por los sollozos. Hemos acumulado más de 87.000 pesos en deuda solo con estas. Y he estado ocultando los estados de cuenta, inventando excusas, mintiendo a Gael sobre cada gasto. Una pequeña punzada de simpatía se abrió paso en mi corazón. La adicción era una enfermedad terrible. Pero luego recordé todas las veces que me había humillado, todas las veces que me había usado. Ximena, dije, mi voz suave pero firme. Lamento que estés pasando por esto.
Pero no puedo ayudarte con dinero. Mis ahorros están congelados, y no los tocaré. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Pero Elara. Piensa en Gael. Piensa en los niños. Vamos a terminar en la calle. Gael me va a dejar. Nuestros hijos van a crecer en un hogar roto, imploró, sus ojos suplicantes. Cuando te convertiste en madre, Ximena, aceptaste la responsabilidad de criar a tus hijos en un hogar estable. Y la forma de hacerlo no es mintiendo y endeudándote. Mi responsabilidad era enseñarte a ser responsable, no a rescatarte de cada problema que creas. Y si Gael te deja, será su decisión, no la mía. Se levantó, su rostro contorsionado por la ira y el resentimiento. Eres una arpía. Una mujer cruel y sin corazón. Nunca te perdonaré esto. Y con eso, se fue, dejando el eco de sus sollozos en el aire. Me senté allí por un largo tiempo, observando las tarjetas de crédito esparcidas sobre la mesa. Finalmente, pude ver a la verdadera Ximena, y pude reconocer mi propio papel en su adicción. La había permitido. La había habilitado. Pero ahora, esa parte había terminado. Pasaron 2 meses después de la visita de medianoche de Ximena. 2 meses de silencio total. No una llamada, no un mensaje, ni una palabra de Gael o Ximena. El resto de la familia también se mantuvo a distancia, aunque Silvia me informó que Ximena había estado enviando mensajes de texto furiosos y difamatorios sobre mí. No me importó. Estaba a solo unos días de mi crucero a Alaska. Mi maleta estaba casi lista, y la emoción me embargaba. Me despedí de Silvia, que me deseó un viaje maravilloso. Mientras cerraba la puerta, vi a alguien en mi porche. Era Gael. Se veía diferente. Más delgado, con el pelo un poco más largo y una mirada en los ojos que nunca había visto, madurez. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá, y pude ver que estaba nervioso. Gael, ¿qué pasó? Ximena y yo nos separamos hace un mes, dijo. Ella hipotecó la casa sin mi conocimiento. Falsificó mi firma. El banco la descubrió. Hay una investigación por fraude. Sentí un escalofrío. La magnitud de la deuda de Ximena era aún mayor de lo que había imaginado. Dios mío, Gael. ¿Estás bien? Estoy lidiando con ello, dijo, su voz quebrándose. Mamá, quiero disculparme. Por todo. Por la forma en que te tratamos. Por la forma en que te usé. Por mi silencio. Fui un cobarde. Fui irresponsable. Me aproveché de tu generosidad, y dejé que Ximena lo hiciera también. No tengo excusa. Lo siento mucho, mamá. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Eran lágrimas genuinas, no las lágrimas manipuladoras de Ximena. Eran las lágrimas de un hombre que finalmente estaba enfrentando la realidad. Tuve que mudarme, continuó. Encontré un pequeño apartamento. Y conseguí un segundo trabajo. Estoy pagando mis propias cuentas, mamá. Por primera vez en mucho tiempo. Y estoy yendo a terapia financiera. Y también a terapia individual. Para entender por qué permití que esto sucediera. Para entender por qué me volví tan dependiente. Sacó un cheque de su bolsillo. Esto es un comienzo, dijo, extendiéndomelo. Son 1.200 pesos. Es todo lo que pude ahorrar este mes. Pero quiero pagarte cada centavo que te debo. Todo lo que me diste. Miré el cheque, y luego a mi hijo. Había un brillo de orgullo en mis ojos. No, Gael, dije, empujando el cheque de vuelta hacia él. Quédatelo. Úsalo para empezar de nuevo. Para construir tu propia vida. Nunca se trató del dinero, Gael. Se trataba del respeto. Se trataba de los límites. Y se trataba de que tú te hicieras responsable de tu propia vida. Gael me miró,
sus ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en años, me abrazó fuerte. Te extrañé, mamá, susurró. Yo también te extrañé, mi verdadero tú, le respondí, correspondiendo el abrazo. Hablamos un poco más. Me contó sobre sus sesiones de terapia, sobre los desafíos de su nuevo trabajo, sobre cómo estaba aprendiendo a cocinar y a manejar un presupuesto. Eran pequeños pasos, pero eran pasos en la dirección correcta. Cuando se fue, sentí una profunda paz. Mi hijo estaba en el camino hacia la recuperación. Y yo, por fin, estaba libre. Conclusión, navegando hacia la libertad, estimación, 400 palabras. Finalmente, estaba en el crucero. El aire frío de Alaska, la inmensidad del océano, las majestuosas montañas cubiertas de nieve. Una sensación de profunda paz me invadió. Durante años, había sido el sistema de apoyo de los demás, el pilar sobre el que se apoyaban Gael y Ximena. Había olvidado cómo existir para mí misma. Había dado y dado hasta que me vacié, pensando que eso era lo que significaba el amor. Pero el amor real tenía límites. El amor real esperaba respeto. El amor real no te drenaba por completo. Hace 6 meses, ser llamada arpía, en mi propia mesa del Día de la Madre había parecido la traición definitiva. Ahora, lo reconocía como el momento que me liberó. El momento en que dejé de aceptar migajas y comencé a exigir el festín que merecía. Las bocinas del barco sonaron largas y bajas mientras nos adentrábamos en aguas abiertas. Sobre mí, las estrellas emergían en el cielo oscurecido, innumerables puntos de luz. En algún lugar más adelante, había glaciares y fiordos, vida salvaje y aventura, nuevos amigos y experiencias que me había negado durante demasiado tiempo. Me apoyé en la barandilla, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. El dinero que había apartado, el dinero que finalmente había dejado de regalar, ahora estaba financiando los sueños que había pospuesto. La energía que había gastado gestionando la crisis de Gael y Ximena ahora era mía de nuevo. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Un mensaje de texto de Silvia. Buen viaje. Recuerda, no le debes tu alegría a nadie. Sonreí, escribiendo de vuelta. Lección aprendida. Finalmente. Mientras la costa desaparecía por completo, me hice una promesa silenciosa. Nunca más confundiría el sacrificio con el amor ni los límites con la crueldad. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir culpable por elegir mi propio bienestar. En su historia, yo sería la arpía. En la mía, era por fin libre.